Como agente, bueno, llegamos justo en el momento de que dio la canción, dio el Battle Royale, dio todo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Miren lo que tenemos. Hoy tenemos la intro con los nuevos cartelitos luminosos. Ahora me doy cuenta que el de Twitch jode un poco para el chat. Pero bueno, cosas, problemas para Gonzi el futuro. También cambiamos la luz del lugar, hicimos otras chucherías. Tenía que actualizar una luz, pero no me acordé. Así que bueno. ¿Cómo les va ahí? ¿Todo bien? ¿Vieron lo que es la escena? Y si llego a poner, ponele. Oh, uno, ven. Pablo Ramos, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo Ramos, por ese sub 3 meses ya. Y, o sea, ese se ve como que está deformado y en realidad es porque la cámara está como a 15 grados. Pero ustedes no saben lo grande que es ese cartel. Además tuve que poner el foco de manera manual porque si no se volvía loco la cámara. Pero miren el tamaño del cartel. Este no es tan grande, pero es gigante. Uy, ya le pegué. Es enorme, tipo, creo que mide 65 centímetros, 70 centímetros, una cosa así. Es una barbaridad. Eh, y lo que tiene copado con estos es, ahora no se nota tanto, pero se hace esta luz palopa acá y en los auriculares. Que si me tiro para atrás se nota mucho más, obvio. Pero nada, está buenísimo. Sí, el rim light, eso no me salía. Y si le debería cambiar, ponele, si le cambio el foco se ve mucho mejor. Porque en realidad, vamos a hacer eso. Voy a cagar toda la escena para que ustedes lo vean. Creo que ya la cagué de más. A ver, ahí estaba la mano. Vale, acá está mi cara. Ahí ya está desenfocado. Bueno, supongamos que por ahí, a ver si estoy desenfocado ahí. Porque si yo lo pongo en autofoco, con las luces se vuelve medio loco y se me desconfigura toda la cámara. Pero bueno, nada, sí, sí, estoy muy blurreado. Porque ahí, no sé, ¿eh? Puede ser que siga un poco. A ver, está bien, pasable. Total, nunca estoy tan cerca. Lo que sí me molesta es que, está bien, ahí más o menos está. Creo que debería mover la cámara un poquito al costado para quedar más en el medio. Pero bueno, nada, estamos bien. ¿Todo bien? A ver. ¿Tiene mucho borde el logo de Twitch? Sí, es que en realidad es por el desenfoque, porque si yo le saco el desenfoque que tengo al fondo, se ven las líneas que son súper finitas. Pero bueno, hacer streams en todos lados de los carteles. Claro, gritando porque el micrófono no es el de acá, sino es el de ahí. Y miren también lo que mandó eh, el chico que hace las estampitas, Emma, me mandó un cuadro de la estampita. Todavía estoy viendo dónde ponerlo, porque hay varias cosas del streaming que me gustaría tener como visibles. El cartel es una, muchísimas gracias a Emma. Y ponele este, bueno, este no se va a ver porque cambié el foco de la cámara, pero esto está bordado, gente. Ustedes, no sé si llegan a ver, el detalle que tiene esto es un éxito. Un éxito. Ese me lo hizo Hupimoshi, también, excelente. Hay un montón de cosas que quiero poner y no sé dónde van. Así que nada, me quiero conseguir uno de React, está muy bueno. Después les paso el link de la persona que me los hizo porque son, bueno, el S ya lo tenían hecho. Solamente tenían que mandarlo a hacer. Pero el diseño ya estaba hecho. Ese lo sacaron de, nada, el iconito acá de la comunidad, que les pasé el SVG y lo fueron haciendo. Pero está un éxito. La última estampita, claro, esta es el nivel, porque hay como, no sé, ya creo que debe haber 10 estampitas, pero esta es la que más pego porque es la que tiene esa falopa que la gente cree que te ayuda a conseguir trabajo. Así que nada, es
la mejor de las mejores. ¿Para cuándo el de Angular? Yo ni siquiera le digo, tipo, hace esta estampita o puedes hacer esta estampita. Yo capaz me como una tostada y después a los 5 minutos hay una estampita o una tostada. O sea, es totalmente comunitario la cuestión. Donde activas el mirror de la cámara te queda legible. Claro, porque está el mirror. Bueno, no importa. Pasa qué cosa. Em, en la iglesia, ponelo. Claro, si imaginas vas a la iglesia cuando nadie está y sacas uno, pones el otro. ¿Cuánto tiempo tardarán en darse cuenta? Porque para mí nadie mira los carteles que están por ahí. Bien, el 11 Angular tiene que salir medio abstracto. Y Angular teñido de rojo. No sé, ¿funciona esto? Sí, yo ya pruebo absolutamente todo. No sirve yo que me haya gastado 10 ETC. Bueno, está el NFT por si lo quieren comprar. Creo que si van a estampita, tienen el NFT. También se lo regalamos a la gente que participa de la comunidad, así que si se lo quieren ganar o consiguen trabajo o alguna así, cada tanto se sortean algunas estampitas, el NFT de la estampita para ustedes. Bien, bueno, ¿qué les parece si empezamos un tema con la cuestión del día? Sí. Para quienes no estuvieron en los streams anteriores, vamos a darles un poco de contexto. ¿El NFT te da cometa o no? Creo te compran y después se quedan con una parte. Bueno, para quienes no conocen, ¿sí? FreeCodeCamp es una plataforma, vamos a agrandar un poquito esto, una plataforma en la que ustedes pueden aprender tecnologías web directamente en el navegador sin necesidad de bajar nada y tienen lo que es contenido que se divide, ahora vamos a ver más o menos cómo es el playground de FreeCodeCamp, en una pequeña explicación, código que nosotros vamos a escribir y un preview de lo que nosotros vamos escribiendo. Tienen diferentes módulos, si ellos los llaman certificaciones, de un montón de cosas. ¿Sí? Idealmente están pensadas para ser resueltas de arriba para abajo, ¿sí? Empezando por una que se llama Responsive Web Design Certification. Cabe destacar que muchas de estas están en español y es más, nosotros vamos a hacer en español lo que esté disponible. ¿Sí? Vamos a volver acá. Donde tenemos diseño web responsivo y nos enseñan algunas cosas como HTML básico y HTML5, CSS básico, diseño visual aplicado, accesibilidad aplicada, principios de diseño web responsivo, Flex, Grid. Y al final de cada certificación, o sea, la certificación se compone de módulos. En este caso, los módulos son HTML básico y HTML5 y así. ¿Sí? Todos estos son módulos. Para vos obtener la certificación, no necesitas hacer todos los módulos. Lo único requerido para conseguir la certificación es poder completar los proyectos de cada una de las certificaciones. Ahora, para poder hacer estos proyectos, vas a necesitar los conocimientos que te dan los módulos. Entonces, si vos ya tenés conocimientos, podrías venir acá a hacer estos proyectos y conseguir la certificación. ¿Sí? Obviamente a nosotros no nos interesa conseguir la certificación, sino es mostrar el contenido que hay disponible para que ustedes lo puedan aprender y después aplicarlo cuando estén buscando trabajo o aplicarlo a algún algún proyecto que quieran hacer. ¿Sí? Y nosotros habíamos empezado la certificación de algoritmos de JavaScript y estructura de datos y habíamos hecho el primer módulo, que es uno de los más largos, si no me equivoco, que es este JavaScript básico, tenía 103 ejercicios. Sí, creo que ningún otro tiene tantos ejercicios. No, el resto son bastantes menos. Y no lo había seguido más porque los últimos ejercicios de JavaScript básico no eran tan básicos como se planteaba. Eran más complicados y yo no los sentía tan útiles. ¿Sí? O sea, está buenísimo que te enseñen algunas de las funciones y de las cosas que van a hacer, pero se volvía innecesariamente complejo en un punto. Pero me llegaron un montón de comentarios en YouTube de gente en estos videos en los que me decía, che, estaría buenísimo, me clavé en expresiones regulares, me clavé en S6 y no pude seguir. Entonces estaría buenísimo ver si lo puedes hacer porque nadie de habla hispana tiene como el seguimiento. Y dije, bueno, ya fue, vamos a avanzar. Si a la comunidad le sirve, vamos a probar a ver de qué va. Y bueno, siguiendo la modalidad de los módulos, hoy tocaría el DS6 y siendo poquitos ejercicios, capaz podemos empezar con algunas expresiones regulares. Así que si están listos y listas, me avisan si se ve todo bien, o si necesita más zoom. Y vamos a empezar por este que dice ECMAScript OS o ES. Es una versión estandarizada de JavaScript debido a que todos los principales navegadores siguen esta especificación. Los términos ECMAScript y JavaScript son intercambiables. ¿Sí?
La mayoría del JavaScript que has aprendido hasta ahora, o sea, en FreeCodeCamp, estaba en ES5, ECMAScript 5, el que fue finalizado en 2009. Aunque puedes seguir escribiendo programas en ES5, JavaScript está evolucionando siempre y a partir de en cada año se lanzan nuevas funcionalidades. ES6, que fue lanzado en el 2015, agregó muchas nuevas y potentes características al lenguaje y en este curso aprenderás estas nuevas características incluyendo LED, cons, funciones flecha, clases promesas y módulos. ¿Sí? O sea que desde 1992 hasta el 2009 que se terminó, vamos a decir, S5, hubo cambios importantes en lo que era el lenguaje, pero ninguno tan grande como este que pasó en el 2015. Y muchas de las cosas, si ustedes estuvieron aprendiendo en los últimos años, es posible que las cosas que vamos a ver acá ya las conozcan, ¿sí? O las usen habitualmente. No es lo mismo que si ustedes están en el 2015 o el 2016 y tienen que ponerse a aprender todo esto, y esto va a ser totalmente nuevo porque son cosas que no estaban, ¿sí? Cuando se empezaron a usar los arrow functions o let y const, esas cosas no estaban y vos tenías que aprenderlas y cuando las aprendías casi nunca las podías implementar porque los navegadores no las soportaban o no había documentación sobre cómo hacer las cosas con estas cosas. Hoy en día es mucho más ameno, ¿sí? Y además están mucho más soportadas todas estas funcionalidades que vamos a ver. Así que capaz no es tan complicado como en el momento en el que se planteó hacer este módulo, ¿sí? A ver qué dice respecto a Rex, hay una web que te da plantillas para usar y es un buen inicio para entender cómo funciona. Sí, y también hay un montón de páginas como Rex 101, ¿sí? Donde tenés un montón de como Rex ya armadas y podés probar tu expresión regular acá. Y nada, tenés un montón de webs que hacen Rex un poco más amigable, ¿sí? Así que vamos a empezar con este. ¿Cómo se llama esa página? Rex 101. Rex 101. Y dice, vamos a agrandar un poquito más, ¿sí? Para quienes no habían visto la interfaz de FreeCodeCamp, tenemos del lado izquierdo una explicación del tema que vamos a ver ahora. Al final de la izquierda tenemos una serie de botones, ¿sí? Nosotros tenemos la explicación, a la derecha el código que podemos escribir, acá el resultado de lo que vamos a ejecutar, y acá tenemos unas pruebas que son las cosas que nosotros tenemos que cumplir, y un botón para restablecer el código, ejecutar las pruebas o obtener ayuda en caso de que no podamos solucionar el ejercicio, ¿sí? Entonces dice, si no estás familiarizado con LED, echa un vistazo a este desafío, no lo vamos a ver. Cuando declaras una variable con la palabra clave var, está declarada globalmente o localmente si está declarado dentro de una función, ¿sí? La palabra clave let se comporta de forma similar, pero con algunas características adicionales. Cuando declaras una variable con la palabra let dentro de un bloque, una declaración o expresión, su alcance está limitado a ese bloque, declaración o expresión. ¿Sí? O sea, lo que nos dice es que si nosotros declaramos esto con var y después, esto no me acuerdo cómo funciona ya, pero si yo hago un console.log en algún lugar, ¿sí? Si hago así, function scope, sí, bien. No vamos a marearlo más y vamos a leer esto, porque si no, yo seguro que la voy a caer. Por ejemplo, si nosotros tenemos var numarray y después hacemos un push adentro de este for y hacemos un console log de numarray, intentamos hacer un console log de i, a pesar de que i fue declarada acá dentro en este scope del for, ¿sí? Esto sí nos va a dar, uy, ya elegí cualquier cosa, ahí va, ¿sí? Vamos a ver que i está declarada, ¿sí? No sé, no quiero decir esto sería lo que uno pensaría que está mal, ¿sí? O sea, yo no espero que i esté declarada en esta instancia. Entonces imagínense que JavaScript funcionó así muchísimos años, muchísimo tiempo, ¿sí? Y todas estas cosas que introdujeron en 2015 o en adelante empezaron a como subsanar errores que se arrastraron a lo largo de los años en JavaScript, ¿sí? No significa que esté bien o mal, solamente que hay que saber en qué casos usar cada uno. Con la palabra clave var i es declarada globalmente. Así, cuando i++ es ejecutado, la variable global es actualizada y este código es similar al siguiente, ¿sí? O sea, acá lo único que hace es descomponer lo que internamente está pasando. Si bien acá nosotros tenemos este var i, lo que pasa por adentro es que la variable i, cuando nosotros la declaramos con var, se declara fuera de este for y en el for simplemente se asigna. Entonces es por eso, ¿sí?, que nosotros tenemos esa variable i disponible acá. Ahora seguramente nos va a decir cómo se llama esto y por qué pasa, ¿sí?
Dice aquí la consola mostrará los valores 0, 1, 2 y 3. Este comportamiento causará problemas si creas una función y la almacenas para su uso posterior dentro de un bucle for que usa la variable i. Esto se debe a que la función almacenada siempre se referirá al valor de la variable global i actualizada, ¿sí? O sea, si nosotros intentamos usar esta variable i en otros lugares, ¿sí? Posiblemente nos pueda traer un problema. No es muy habitual que nos pase, ¿sí? Pero es importante saber qué puede pasar. Y si nosotros hacemos esto, esto nos va a devolver 3. Como puedes ver, print num2 imprime 3 y no 2. Esto es porque el valor asignado a i fue actualizado y la función print num2 devuelve el global de i y no el valor que tenía i cuando la función fue creada en el bucle for. La palabra clave let no sigue este comportamiento, ¿sí? Entonces, si reemplazamos esto por i, por let, esto no va a pasar y nos va a tirar un error diciendo que i no fue definido, porque en este caso la variable creada con let está solamente scopeada, o sea, solamente va a funcionar, va a ser creada y declarada en este scope, ¿sí? No va a hostearse, o sea, no se va a mover la creación, la declaración de la variable por fuera del scope donde fue definida, ¿sí? Para intentar pasar esto un poquito a palabras, o ustedes saben que yo no soy muy técnico, que no me gusta irme muy técnico, básicamente nunca usen var, siempre usen let y const. ¿Cuándo tengo que usar cada una? Yo generalmente uso const y en los momentos en los que necesitamos tener una variable que eventualmente vamos a tener que redefinir, usamos let. ¿Qué significa eso? Que con let yo tengo const persona y tengo name siendo Gonzi, ¿sí? Si yo nunca voy a tener que hacer persona igual a otra cosa, ¿sí? ¿Sí? Si yo no tengo que hacer esto, siempre voy a usar const, ¿sí? Si yo tengo que hacer esto, simplemente hago let, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago const acá, me va a decir que no se puede redefinir una variable, en este caso persona, porque es una constante, ¿sí? Esto no significa que yo no puedo cambiar los valores que están en persona. O sea, lo que no puedo hacer es darle a persona otro valor, otra referencia en memoria, ¿sí? O sea, si yo quiero venir acá y decir persona.name igual Pampita, ¿sí? Y a un console log de persona, esto sí va a cambiar, ¿sí? Pero está todo bien porque sigue apuntando en memoria a la misma referencia que antes, ¿sí? Como dijo Midu, ya no deberían enseñar con ver las cosas, sí, pero hay muchísimo contenido legacy que no se va a cambiar. Por eso, usen siempre let y const, ¿sí? Dudo, ¿sí?, que se encuentren con estos problemas en el stack y en el ecosistema actual que nosotros tenemos en JavaScript. Estos problemas eran muy, muy habituales cuando nosotros teníamos un archivo JS solo en toda nuestra aplicación. Muchas gracias, hija Saku. Muchas gracias. 2 meses. Muchas gracias a vos. Estos problemas eran muy habituales cuando nosotros estábamos haciendo JavaScript antes y teníamos un archivo JavaScript solo y en ese archivo JavaScript teníamos prácticamente toda nuestra aplicación. Entonces las variables se compartían en prácticamente toda nuestra aplicación. Ahora cuando nosotros creamos módulos o archivos que compartimos en una aplicación React, solamente con declarar el mismo nombre de variable en diferentes lados, esas variables son totalmente diferentes para el scope en el que fueron definidos. Entonces es muy raro que nos encontremos con estos problemas que let y const vienen a solucionar, ¿sí? Así que siempre usamos const. Si necesitamos reasignar la variable usamos let. ¿Tenemos dark mode acá? Ah, sí, mira, no sabía. Usamos let y nunca usen var a menos que se encuentre con uno de estos casos que raramente se van a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Vamos a volver a restablecer todo el código, ¿sí? Y dice, var no debería existir en el código. Bueno, vamos a cambiar var por let, ¿sí? La variable i declarada de la sentencia if debe ser igual a la cadena block scope, ¿sí? O sea que agarramos, hacemos let acá la redefinimos, ¿sí? Cadena check scope debería devolver la cadena function scope. O sea que si nosotros hacemos returning, esto me debería devolver function scope. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que quiere que hagamos acá?
Corrige el código para que la variable y declarada la sentencia if sea una variable separada. Ok. Sea una variable separada de la variable y declarada la primera línea. Ok, o sea que quiere que acá le pongamos también un LED. Y como están declaradas en lugares separados, está todo bien con redefinir porque cada scope maneja su propio pool de variables. ¿Sí? Entonces, ahora esto funciona correctamente. ¿Sí? Porque esta I es esta I y no esta I. Excelente. Vamos al paso siguiente. Muta un arreglo declarado con const. Si no está familiarizado con const, echa un vistazo a este desafío. La declaración const tiene muchos casos de uso en el JavaScript moderno. Algunos desarrolladores prefieren asignar todas sus variables usando const por defecto, a menos que sepan que necesitarán reasignar el valor, como decíamos antes. Solo en ese caso utiliza let. Sí, es una cuestión de gustos. Pueden usar let siempre y listo. Sin embargo, es importante comprender que los objetos, incluyendo arreglos y funciones, asignados a una variable usando const, siguen siendo mutables, como veíamos antes, ¿sí? O sea, lo único que hace es que no las podemos reasignar. Usar la declaración const solo previene la reasignación del identificador de una variable. ¿Sí? Const s igual 567, esto nos va a dar un error. ¿Sí? S igual 123 resultará en el error, el console log mostrará el valor 5645. 5, claro, está bien. Porque acá tenemos la variable, acá intentamos hacer esto falla. Esto sí es válido porque podemos seguir mutando el valor. Y el console log S nos va a devolver 5, 6 y el índice 2 ahora vale 45. ¿Sí? Un arreglo es declarado como console, cambia el arreglo a 257 utilizando varias asignaciones de elementos. ¿Sí? Entonces hacemos S0 igual 2. Este es 1, este va a 5 y este va a 7, que es el 2. ¿Sí? Ejecutamos la prueba y esto pasa correctamente. ¿Sí? Como veíamos antes, no podemos reasignar, pero podemos cambiar el valor sin problema. Prevenir la mutación de un objeto. Bueno, acá ya se pone medio falopa. Esto no jamás en mi vida lo usé. Sí, así que lo vamos a leer, lo vamos a hacer. Pero agárrenlos con pinzas. ¿Sí? Como siempre, use las cosas o aprendan las cosas solamente cuando las necesitan. ¿Sí? No las usen, no las aprendan solo por las dudas. Como se vio en el desafío anterior, la declaración const por sí sola no protege la información de la mutación. Para asegurar que tu información no cambie, JavaScript provee una función object_freeze para prevenir la mutación de datos. O sea, al objeto que nosotros le hacemos freeze, no le vamos a poder cambiar ninguna propiedad. Cualquier intento de cambiar el objeto será rechazado, lanzando un error si el script se ejecuta en modo strict. ¿Sí? Entonces, tenemos esto, le damos object_freeze y si queremos hacer esto, simplemente va a fallar. En este desafío vas a utilizar object_freeze para prevenir el cambio de constantes matemáticas. Necesitas congelar el objeto mathConstants para que nadie pueda alterar el valor de pi. Añadir o borrar propiedades. Ok, entonces tenemos este mathConstants y le vamos a hacer un object.freeze y le vamos a pasar esto. Entonces esta línea va a empezar a fallar. Le damos ejecutar, pasa sin ningún problema. ¿Sí? A ver qué dicen acá, consider out of context para pero qué teclado recomendás para que se pueda conseguir en ARG. El mío yo lo compré en ARG, es un Logitech G915 y anda muy bien. A ver qué otras preguntas había. Vi en varios lados que piden jQuery, me imagino que serán todos parecidos en el uso de VAR. Hay mucho código legacy con jQuery, pero nada. Siempre vean qué proyecto les interesa. Para reemplazar eso se vienen los records y tuplas en JavaScript sí y va a estar buenísimo porque no solamente es una cuestión a nivel runtime, ¿sí? O sea, que no pueda modificar eso, sino que va a permitir que el compilador haga un montón de optimizaciones que hoy en día no se pueden hacer. ¿Sí? Nosotros muchas veces retornamos objetos nuevos, en el caso de React, para setear los estados y el caso de poder declararlos como tuplas o records va a permitir hacer un montón de optimizaciones. Muchas gracias Santi. Santi es quien me aconseja siempre que hago algún cambio por acá para que todo se vea muy bonito. Y tenemos pendiente el stream con Santi. Así que ya haremos algo. Bien, bueno. Entonces, usa funciones flecha para escribir funciones anónimas de manera breve. Y esta es una de las funciones que probablemente ustedes conozcan
sí, pero que hasta 2015 no se podía usar. En JavaScript usualmente no necesitas nombrar tus funciones, especialmente cuando se pasa una función como argumento a otra función. En su lugar, creamos funciones inline, en línea, y no necesitamos nombrar estas funciones porque no las reutilizamos en otro lugar. Por ejemplo, esto sería una función que no está nombrada, ¿sí? Una function, pero que no tiene function mi nombre, ¿sí? Es solamente una función anónima. Dinastinta, muchas. Ah, Emanuel Jiménez, gracias por regalarle esa tuba Dinastinta. Muchas gracias. Bueno, para lograr esto, por lo generalmente se usa la siguiente sintaxis, que es esta que vemos acá. Y en S6 nos proporciona lo que se llama azúcar sintáctico. Eso me da falo para las traducciones. Para no tener que escribir funciones anónimas de este modo. En su lugar puedes utilizar la sintaxis de función flecha, ¿sí? En el que lo único que hacemos es borrar la palabra clave function y agregar un igual mayor al final. Y esto es, no vamos a decir lo mismo, ¿sí? Pero es lo mismo que el caso que nosotros vimos recién, ¿sí? Para el contexto en el que se encuentra. El hecho de que nosotros pongamos una raw function ahí tiene otras implicancias que seguramente se van a ver un poquito más adelante. Cuando la función no posee cuerpo y solo tiene un valor de retorno, la sintaxis de función de flecha te permite omitir la palabra clave return, que esto es algo que sí no podíamos hacer en una función común, así como los corchetes que rodean el código. Esto ayuda a simplificar las funciones más pequeñas en sentencia de una sola línea. O sea que si ahora nosotros tenemos una raw function, podemos usar el return implícito diciéndole, che, todo esto que es el cuerpo y el return lo podemos directamente pasar acá y esto va a devolver, si va a ser un return, de lo que nosotros le pasemos después de la flecha. Este código todavía devolverá la cadena value por defecto. O sea, en este caso va a devolver un new date. Dice, debes reemplazar la palabra clave var. Vamos a ponerle const. Dice magic debe ser una variable constante. Magic debe ser una función. Magic debe devolver la fecha correcta. La palabra clave function no debe ser usada. Ejecutamos. Excelente. Todo perfecto. Escribe funciones flecha con parámetros. Al igual que una función regular, puedes pasar argumentos a una función flecha, ¿sí? Para que no recuerden, los argumentos son todos estos parámetros que nosotros tenemos dentro de los paréntesis cuando definimos una función, ¿sí? Y sirven para pasarle argumentos o parámetros a nuestra función que podamos usar adentro, ¿sí? Si una función flecha tiene un solo parámetro, los parámetros que encierran los paréntesis que encierran el parámetro pueden ser omitidos, ¿sí? O sea, si es uno solo, directamente podemos no ponerle paréntesis, ¿sí? Es posible pasar más de un argumento a una función flecha y para eso sí los necesitamos. Recomendación, en mi configuración de Slint, siempre Minicode Lab está haciendo un raid, 33 personas, Minicode Lab. Lo leí, pero como, no sé, si tuviese algún problema, Minicode Lab, sí. Ok, muchísimas gracias por el raid. Ojalá haya estado muy lindo. Acá estamos codeando un poquito. Buenas. Estamos codeando un poquito el módulo de S6 de FreeCodeCamp para JavaScript. Así que bienvenidos, bienvenidas y ojalá haya estado todo muy lindo. Les decía que lo que yo tengo en mi configuración de Slint es que siempre me pida agregar paréntesis alrededor de los parámetros, a pesar de que tenga uno solo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que agregar más parámetros, simplemente a una coma y sigo agregando los parámetros, entonces tengo que preocuparme menos, ¿sí? Si bien eso siempre lo hace Slint o lo hace Prettier, es mucho más fácil tener que solamente meter una coma y agregar que tener que envolver el parámetro anterior, ¿sí? Siempre intentando mantener las cosas más simples, ¿sí? Entonces, multiplier 4,2 devolverá el valor de 8, ¿sí? Porque hace ítem por multi. Reescribo la función myConcat que añade el contenido de array2 a array1 para que la función use la sintaxis de función flecha. Entonces, vamos a empezar borrando la palabra clave function, agregando esto acá, ¿sí? Y si le doy ejecutar, me dice que todavía tengo que reemplazar var por const. Le vamos a dar acá.
y esto funciona correctamente. ¿Sí? También podemos omitir, ¿sí? ¿Por qué? Porque array1.concat de array2 me va a devolver un array nuevo. ¿Sí? Entonces, en vez de retornar esto, tranquilamente podría hacer esto y funcionaría de la misma manera. Muy bien. Dice, establece parámetros por defecto para tus funciones, otra cosa que antes no se podía hacer y que realmente es muy útil. ¿Sí? Antes, si nosotros queríamos decirle, ponerle que si no pasábamos el parámetro name, queríamos usar otro, teníamos que agarrar que era una variable nueva y teníamos que decirle, esta variable va a ser esta y si no, es esta. ¿Sí? No tenemos estos default parameters y realmente son muy útiles. Para ayudarnos a crear funciones más flexibles, S6 introduce parámetros por defecto para funciones. ¿Sí? Tampoco tenemos destructoring, gente. Es como me siento, ¿viste? Los viejos hablando. Echa un vistazo al siguiente código. Conscripting igual, name igual anonymous, hello, name. ¿Sí? O sea que si yo hago este console con greeting y pasándole nombres, vamos a tener un hello John y si no le paso nada va a decir hello anonymous. ¿Sí? El parámetro por defecto entra en juego cuando el argumento no es especificado, o sea, es undefined. Como puedes ver en el ejemplo anterior, el parámetro name recibirá su valor por defecto anonymous cuando no proveas un valor para el parámetro. Puede agregar valores por defecto para tantos parámetros como desees. Modifica la función incrementa agregando parámetros por defecto para que sume 1 a number si value no se especifica. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer number más 1. ¿Sí? Entonces, si yo hago increment y le paso 2, esto me va a volver un 3. Vamos a poner esto en un console. Yo cuando me acuerdo de las cosas que no teníamos antes de ese 6, me da algo. Increment 2 y si le digo 2 y 2, bien, tenemos 3 y 4. Excelente. Seguimos. ¿Qué dicen ustedes por acá? ¿Tienes algún curso React? Yo no tengo cursos. Tipo así, como cursos. Solamente tengo los videos de los streams. Mirá lo de Aldinas acá. Ah, mira, ya tenés tu grupito de fans. ¿En React se usa banda sin el return? Sí, se usa un montón. A ver qué más tenemos. Estructura de datos.js. Muchas gracias por el raid. ¿Esa página es un curso gratuito? Sí, es Free Code. Y ahí pasaron el link, así que si querés puedes entrar. ¿Se podría poner name igual? Tipo, sí, sin ningún problema. O sea, si vos querés hacer una función que sea tipo const getName igual name, esto lo puedes setear como un string vacío, como un string con un espacio. Puedes setearlo como vos quieras. ¿Sí? No hay ningún problema. Hay más recursos en el Discord, eso también es verdad. De hecho, para mí el destructoring es de las mejores cosas que se agregaron en JS. Simplifica un montón de código. Sí hay, ponele, para mí, una de las mejores funcionalidades que ahora seguro la vamos a ver, template strings, template literals. Yo no sé cómo vivíamos sin template literals. Me volvía loco. Cuando tenías que agregar tipo salto de líneas. No, gente, nos vemos en el infierno. Ok, para ayudarnos a crear funciones más flexibles, S6 introduce el parámetro REST, REST parameter, sí, con otras cosas, el spread operator. ¿Cómo vivimos sin esto, gente? S6 introduce el parámetro REST para los parámetros de función. Con el parámetro REST puedes crear funciones que tomen un número de variables de argumentos. ¿Sí? Estos argumentos se almacenan en un arreglo al que se puede acceder más tarde desde dentro de la función. ¿Sí? O sea que nosotros podemos hacer que sum reciba n cantidad de parámetros, todos los parámetros que queramos, y no necesitamos por qué definir todos esos parámetros, todo ese número o esa cantidad de parámetros de antemano. ¿Sí? Dado esto, la consola mostrará las cadenas you have passed 3 arguments, you have passed 4 arguments, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de argumentos que pasamos. El parámetro REST elimina la necesidad de comprobar el arreglo args y nos permite aplicar map, filter y reduce en el arreglo de parámetros. ¿Sí? Modifica la función sum usando el parámetro REST de tal manera que la función sum sea capaz de recibir cualquier número de argumentos y devuelva su suma. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle acá que recibimos una cantidad de nums. ¿Sí? Y lo único que vamos a hacer es nums.reduce y vamos a devolver la suma, ¿sí? De todos esos parámetros que tenemos ahí. ¿Sí? Vamos a ejecutar las pruebas y nos dice sum debe ser una función flecha que utiliza la sintaxis de parámetro REST con el parámetro que se llame args, me pide. Ok. Bien, entonces esto funciona. También sirve mucho, imagínense que nosotros quisiéramos tener una función
esto es medio inútil, número máximo. ¿Sí? Entonces también tendríamos una cantidad de nums. ¿Sí? Y acá lo que podemos hacer es pasar ese rest a, por ejemplo, math.max. ¿Sí? Math.max recibe 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En vez de recibir un array de 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo hacemos para pasarle todos esos parámetros? Usando rest parameters. ¿Sí? Entonces, venimos acá, pasamos nums. Y si venimos a console.log de número máximo y le pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 2, nos va a devolver que 5 es el número máximo. ¿Sí? Bien. Seguimos. A ver si hay alguna pregunta por acá. De hecho, para mí de Tractoring, esto ya está. ¿Vas a tener algún curso en Platzi? No tengo ni idea. O sea, dudo hacer el contenido como de un curso. Capaz sí charlas más de preguntas-respuestas o cosas así como la que hice ayer. Structuring Optional Chain son las mejores sin dudas. Hay un montón. Después tenemos que hacer una lista de cuáles son las más importantes. ¿Sí? Pero algo que sí concuerdo es que no podríamos volver a codear en S5 sin querer pegarnos un T-word. En los primeros módulos de JSFCC te enseñan lo del salto de línea sin template literals. Sí, es horrible. Hay muchas cosas que cuando hicimos la primera parte dije, ¿cómo me cuesta si no podemos usar S6? Hola, Gonzalo, ¿recomienda FreeCodeCamp para arrancar a programar? Sí, me parece que es un muy buen primer recurso. Sí, no haría todos los módulos de FreeCodeCamp, pero me parece un gran recurso para empezar. ¿Python se puede aprender en esta página? Creo que hay algún que otro módulo que usa Python, pero no estoy seguro. Template Editor te deja hacer salto de línea sin barra N, ¿no? Sí. Oh, me olvidé de contar. Mañana tengo entrevista que conseguir gracias al stream del jueves con las empresas. Bien ahí, Dai. Muchísimas felicitaciones. Bueno, vamos a seguir. Muchas felicitaciones por eso. Utiliza el operador de preparación para evaluar los arreglos en el lugar. Bueno. Como que literal acaba de hacer lo que hicimos recién. Bueno, yo no sabía. S6 introduce el operador de propagación que nos permite, sorry, que nos permite expandir arreglos y otras expresiones en lugares donde se esperan múltiples parámetros o elementos. El siguiente código S5 usa apply para calcular el valor máximo de un arreglo. O sea, en vez de tener que pasarle uno por uno, se usaba apply, donde el primer parámetro era el contexto y el segundo los argumentos que ibas a recibir. ¿Sí? Y tenías que hacer esto, nada, un bajón, una paja. Y C máximos tendrá un valor de 89. Tuvimos que usar mathMaxApply, nullArr, porque mathMaxArr devuelve NaN, ¿sí? Porque recibe todos los parámetros de manera posicional, no como un array. mathmax espera argumentos separados por comas, pero no un arreglo. El operador de propagación hace que esta sintaxis sea más fácil de leer y mantener. Exacto. O sea, nosotros le pasamos un array, le hacemos el spread y eso se va a encargar de pasarlo como valores posicionales. .ar devuelve un arreglo desempacado. En otras palabras, propaga el arreglo. Sin embargo, el operador de propagación solamente funciona en el lugar como en un argumento de función o en un arreglo literal. El siguiente código no funcionará. O sea, si queremos que esto funcione, le tenemos que poner corchetitos alrededor. Dice, copia todo el contenido de array 1 en otro arreglo AR2 usando el operador de propagación. ¿Sí? .ar1. Y ahora tenemos una copia, ¿sí? Del objeto original. ¿Sí? Una cosa muy importante, ¿sí? Que aprendí con muchas veces de equivocarme con esto. Y es que todavía, ¿sí? Ya se va a implementar, está en el spec, pero todavía no está implementado. Esto no nos da una copia, lo que llama una deep clone. ¿Sí? No sé si hablamos de esto alguna vez, pero nosotros tenemos como, vamos a ponerlo en paréntesis enormes, dos tipos de datos en JavaScript. Los primitivos, como string, number, boolean, ¿sí? Y los objetos, ¿sí? Si hay alguien que sabe bien la definición de esto, por favor no se cuelgue. Ya sé que todo es un objeto en JavaScript, pero vamos a ponerlos en dos grupos grandes. Los primitivos y los objetos. Los objetos pueden ser objetos y arrays, ¿sí? Básicamente tipos de datos que cuando nosotros los asignamos en una variable valen o un primitivo, ¿sí? O un number, o un string, o un boolean, o algo que vale una referencia en memoria. Por ejemplo, si nosotros tenemos const
primitive. Y nosotros le ponemos 1, 2, 1, 1, o le ponemos hola, bola, o le ponemos false, ¿sí? Y tenemos otro que es comparador, y le ponemos false. Si nosotros somos primitive, console.log, primitive igual a comparador, nosotros podemos comparar esto y nos va a devolver true, ¿sí? Nosotros podemos usar otro primitivo, decirle un number 2, 2. Nosotros podemos comparar primitive con primitive. Ahora, cuando vamos a objetos, si nosotros hacemos un array vacío es igual a un array vacío, esto nos va a dar false, ¿sí? Porque yo esto lo suelo explicar con una metáfora de lo que son los gemelos, ¿no? O sea, nosotros podemos pensar estos arrays como personas, como gemelos, ¿sí? Cuando nosotros vemos a un gemelo en la vida real, nosotros los vemos y decimos, pues son iguales físicamente, ¿sí? Son iguales, pero no son idénticos. Significa que visualmente son iguales, pero no son la misma persona, ¿sí? Bueno, con estos arrays o con los tipos que son, como yo les refiero, objetos, como objetos o arrays, nosotros los podemos ver, ¿sí? Pero este puede ser un array de personas que casualmente no hay nadie, o puede ser un array de transacciones, ¿sí? En fin, para el compilador en memoria, este objeto y este objeto, si bien tienen el mismo contenido, no son el mismo objeto, ¿sí? Entonces, ¿a qué iba con todo esto? Que cuando nosotros hacemos este array1, nosotros visualmente cuando hacemos el console log de array2, lo vemos igual, ¿sí? A este objeto. Pero si yo acá hago array1 es igual a array2, esto me da false. Pero esta copia que yo estoy haciendo acá no es una copia deep. ¿Qué significa? Que si yo vengo acá y le pongo name Gonzi, ¿sí? Y tengo array1 y yo vine a array2 y ahora array2 y array1 son iguales, ¿sí? Y vengo acá y le digo array2 1, 2, 3, 4, 5, 6 es mi objeto. Y le digo array2 name igual rico. Cuando yo vengo acá y hago console log de array1, sí, array1 tiene name1, esto no debería pasar. Esto acaba de romper absolutamente todo lo que sea. ¿Para qué? Vamos a sacar esto. ¿Qué hice? Array2, 5. Ahí va, ¿no? Ok. Y si yo hago array1, esto me dice que array1 tiene el quinto parámetro con el name siendo frico. ¿Pero por qué? Si yo se lo cambié a array2. Bueno, porque esto no es una copia deep. O sea, esto no me devuelve un objeto con los mismos contenidos, tipo los mismos contenidos que array1, sino que me devuelve una copia de cada una de las propiedades que tiene, incluyendo sus referencias en memoria, ¿sí? Entonces, todavía, ¿sí? Recién hablábamos de records y tuples y lo que eso conlleva y lo que va a hacer cuando las tengamos, ¿sí? Pero cuando ustedes hacen un spread, esto me pasó en muchísimas mentorías de las que hice. Sí, vi que decía free, no se llega a ver el copy, pero no pasa nada. Muchísimas de las mentorías que tuve era de gente que hacía un spread de un array y después quería modificar alguna de las propiedades. Gitler, muchísimas gracias por esos cheers. Bueno, que hacía un spread y después quería modificar un coso y eso le modificaba el objeto del objeto original que había hecho spread y se volvían locos y locas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, sí, que están estos dos tipos de datos, los primitivos y los no primitivos, vamos a decirle, y cuando nosotros hacemos un spread o copiamos un objeto, eso estamos copiando no el contenido, sino sus referencias en memoria. Bueno, si cómo hacer una copia deep de un array, entonces es una muy buena pregunta y hay maneras muy horribles de hacerlo. No tenemos una manera fácil de hacerlo todavía, ¿sí? Si tenemos que hacer una función, vamos a asumir que en estos arrays tenemos objetos o tenemos arrays que tienen tipos de datos normales o que no son complejos como funciones. O sea, tenemos primitivos o array objetos.
y que no incluyen funciones. Tranquilamente podríamos venir acá y decirle, gracias. Podríamos venir acá y decirle array2 es igual a json.parse, json.stringify de array1. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo vengo a array2 y le cambio en la property 5 el name para que sea frico y yo hago console log de array1 a array2, ahora tengo dos objetos. ¿Por qué? Porque lo que hice es pasé el objeto este a string y después lo convertí en JSON. Entonces, como yo convertí un primitivo que era string, lo convertí a JSON, ahora tengo dos objetos que originalmente no comparten referencias en memoria. Esto es una de las maneras más habituales de poder lograr este deep clone, pero no es el mejor caso, ¿sí? Ni es el caso más óptimo. ¿Sí? Entonces, va a haber maneras de poder solucionar esto, posiblemente con tuples y records, y va a haber una propiedad nueva que nunca me acuerdo el nombre, que es object.deepClone o algo así en JavaScript, que va a venir. ¿Sí? También hay librerías que se encargan de hacer esos deep clone, que básicamente hacen esto atrás. ¿Sí? Después se va a poder hacer, pero tengan en cuenta cuando lo vayan a hacer que esto les puede pasar. ¿Sí? En el momento que les vaya a pasar van a decir, ahí Conci dijo una boludez acerca de esto y lo van a tener que googlear. Y bueno, nada, acuérdense de eso. ¿Sí? Cuando ustedes cambien cosas y las cosas no funcionan como ustedes esperan, posiblemente tenga algo que ver con esto. Bueno, vamos a reiniciar todo esto porque ya me olvidé de qué estamos hablando. Bueno, acá, bar1, y hubiésemos completado el ejercicio. Imagínense toda la información que se hubiesen perdido si hubiesen hecho esto y no hubiesen tenido toda mi explicación innecesaria atrás. Lodash se puede usar si ustedes quieren usar Lodash. Sí, esto no es solamente para clonar, ¿no? Si ustedes quieren usar Lodash, Lodash exporta en npm, ponle. Lodash es una librería de utilidades gigante que tiene 8 millones de utilidades en las que pueden hacer un montón de cosas. ¿Sí? Pueden venir a la documentación y tienen todos estos millones de métodos. La realidad es que generalmente usan 3 o 4. Entonces se terminan instalando una librería enorme para poder hacer esto. ¿Sí? Entonces, en npm ponle, si nosotros tenemos un método acá que se llama deepClone o flattenDeep o cloneDeep. Esto básicamente hace lo que acabamos de hacer. Entonces pueden venir a npm y poner npm lodash.cloneDeep y Lodash exporta cada una de estas funciones como paquetes separados para que ustedes puedan importar e instalar solamente la dependencia esta que necesitan. ¿Sí? Generalmente esto lo pueden hackear y hacerlo sin necesidad de instalar una dependencia, pero en caso de que lo quieran hacer, no se instalen todo Lodash y solamente instálense los que necesitan. Como bien decía ahí, ponele Joaco, hay otras alternativas para diferentes como, maneras de escribir. ¿Sí? A mí me gusta mucho Randa, que es una de las que decía Joaco, ¿sí? Que tiene una manera un poco diferente de escribir las cosas, pero no nos vamos a meter mucho en eso. ¿Sí? Solamente tomen en cuenta de que hay casos en los que ustedes pueden estar modificando cosas y que en realidad no sea lo que están esperando. Como dice Tacos al Pastor 05, buen nombre, ¿se puede instalar individual? Sí. Usa sintaxis de desestructurización. Bueno, eso, usa sintaxis de desestructuración para extraer valores de objetos. ¿Sí? La sintaxis esa de nombre raro es una sintaxis especial introducida en ES6 para asignar los valores directamente desde un objeto. Ustedes no saben lo que me costó entender Structuring en el momento que lo aprendí en el 2015. ¿Sí? Pero una vez que lo entendí fue como, y sí, obvio que esto funciona así. ¿Sí? O sea que si nosotros tenemos este código S5 donde tenemos un objeto que tiene las propiedades name y las propiedades age, nosotros teníamos que decirle, ok, tenemos la variable constName igual username, constAge igual userAge. ¿Sí? Bien. Name tendría una cadena con valor John Doe y age tendría el número 34. Aquí hay una sentencia de asignación equivalente usando la sintaxis de estructuración de S6. O sea, esto es... Bueno, muchas gracias en Nippon Sketch. ¿Sí? Esto que nosotros estamos haciendo acá es básicamente decirle, che,
nosotros tenemos este user y tenemos name y age. Bueno, créame una variable name, ¿sí? Que tenga el valor este y asignamelo acá. ¿Sí? Y lo mismo con age. Age tiene este valor, lo toma acá y lo asigna acá. Entonces tenemos const name y age, que básicamente es name es igual a user.name y age es igual a user.age. ¿Sí? Entonces nos ahorramos un poco de código. Hay un par de cosas falopas más que se pueden hacer con destructoring, que seguramente después lo va a hacer, que es como nestear o hacer destructoring de algo destructurado. ¿Sí? Pero básicamente nos ahorra bastante tiempo. De nuevo, name tendrá una cadena con valor John Doe y age tendrá el número 34. Nico Cardo, muchísimas gracias. Muchas gracias por ese sub. 2 meses ya. Bien, aquí las variables name y age serán creadas y se asignarán los valores respectivos a partir del objeto user. Puedes observar que esto es mucho más limpio. ¿Sí? Puedes extraer tantos o pocos valores como de objetos que desees. ¿Sí? O sea que si nosotros queremos cambiar esto, podemos hacer const today siendo today y tomorrow de high temperatures. ¿Sí? Entonces esto debería funcionar. ¿Sí? No sé si lo van a mostrar, por eso lo voy a mostrar ahora. Imagínense que tenemos, no sé, const name persona igual nombre, o vamos a decirle hobbies, y tengo hobbies a la tarde, y el hobby que tengo a la tarde es, no sé, stream. Muy creativo el mío, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es acceder a esto diciéndole const hobby de la tarde, ¿sí? Y quiero hacer que hobby de la tarde valga stream. Entonces yo le voy a poner acá persona, pero quiero que esto valga, ¿sí? Hobbies, y voy a volver a hacerle extractoring. Vamos a olvidarnos de las llaves que tenemos y vamos a decir, bueno, yo quiero que hobbies me traiga los hobbies de la tarde. Y de los hobbies de la tarde, quiero que el primero se llame hobbies de la tarde. ¿Sí? Cuando lo vemos, no entendemos nada. Después, cuando lo empezamos a usar, empieza a tener más sentido. Yo hago console log hobbies de la tarde vale stream. ¿Sí? Entonces, podemos ir nesteando destructorings, tanto destructoring de objetos como destructoring de array, de la manera que nosotros queramos. ¿Sí? Y si nosotros necesitamos, por ejemplo, vamos a venir a un caso más simple, tenemos hobbies y queremos guardarnos hobbies, pero no queremos que llame hobbies, le podemos decir 2 puntos, nombre falopa. Entonces ahora mi variable en vez de hobbies se llama nombre falopa y vale lo mismo que valdría hobbies. ¿Sí? Excelente. Bueno, vamos a borrar esto. Tuki tuki, tuki tuki. Y continuamos. Ah, ya rompí todo, ¿no? Today debe ser igual a 72 y tomorrow igual a... Ah, que ya cae. Ah, no, está bien. Ahí vamos. Bueno, usa sintaxis de destructuración para asignar variables a objetos. ¿Sí? Ah, bueno, acá nos explicó. Yo siempre voy adelantado después. Bueno, igual sirve, ¿no? La estructuración te permite asignar un nombre nuevo de variable al extraer valores. Puedes hacer esto al poner el nuevo nombre después de 2 puntos al asignar el valor. O sea que si nosotros tenemos esto y queremos llegar al mismo caso que antes, ahora name va a estar el valor de user.name va a estar asignado a la variable username y el valor de userAge va a estar asignado a userAge. ¿Sí? Dice, reemplaza las dos asignaciones con una sintaxis de destructuración equivalente. Todavía debes seguir reasignando las variables highToday y highTomorrow como today y tomorrow. Ok, entonces esto es today siendo highToday y esto es highTomorrow asignado al valor de tomorrow. Torromo, muy bien, aprendiendo a escribir. Tomorrow. Ejecutar las pruebas y pasan sin problemas. Muy bien. Usa sintaxis de destructuración para asignar variables desde objetos anidados. Ah, bueno, al final todo lo que le dije se lo decía FreeCodeCamp. Ok, bien, acá tenemos el mismo caso, ¿sí? Donde lo que estamos haciendo es asignar nombres específicos a variables anidadas. Dice, reemplaza las dos asignaciones con, bueno, load today tiene que valer esto.
Entonces vamos a decirle que today low se va a llamar low today. ¿Sí? Y de acá sacamos esto y esto. Y acá tenemos today high y esto es high today, va a ser today y high va a ser high today. ¿Bien? Y esto pasa sin problemas. ¿Sí? Como les digo, capaz al principio se pueden empezar a hacer medio matete con las llaves y los 2 puntos y todo. Después le van a agarrar la mano sin problemas. ¿Sí? Puede ser que esa última parte se usa cuando necesitas copiar un objeto en un array. Allá me quedé como muy atrás, creo. Aunque sean iguales, no apuntan al mismo espacio de memoria. Exacto, eso es lo que veníamos diciendo antes. Es exactamente eso. Con si la consola no sea por tu imagen. Ah, bueno. La última parte. Bueno, me quedé re atrás, gente, perdón. Y como lo comparas, se puede instalar individual. Ah, eso ya lo vi. Cacho nombre. Me encanta la estructuración de los arrays. Es muy buena. Para Express la estructuración me parece algo que ahora no puede faltar para asignar variable del requebody. Total. Concuerdo. A mí se me complica la estructuración de arrays. ¿Podrías explicar eso? Sí, creo que viene ahora, así que me voy a aguantar un poquito. Está bueno, pero hay que tener cuidado cuando querés destructurar algo que es undefined. Claro, para eso podemos combinar destructuring con default parameters o cosas similares, ¿sí? Y no sé si vamos a llegar a ver acá optional chaining, pero optional chaining nos ayuda muchísimo en esos casos, ¿sí? No sé si tenemos tipo optional destructuring, por lo menos nunca lo necesite. Acá está. Tenemos destructuración para arreglos. S6 hace que estructurar arreglos sea tan fácil como estructurar objetos. Desestructurar. Una diferencia clave es que el operador de propagación y la destructuración de arreglos es que el operador de propagación desempaca todos los contenidos. Para que esto acá. Todos los contenidos de un arreglo en una lista separada por comas. En consecuencia, no puedes elegir qué elementos deseas asignar como variables. ¿Sí? Vamos a pasar acá. A la variable A se le asigna el primer valor del arreglo y a B se le asigna el segundo valor del arreglo. ¿Sí? Muy bien. También podemos acceder al valor en cualquier índice de un arreglo con la destructuración usando comas para alcanzar el índice deseado. Esto parece un syntax error, gente, pero créanme, esto es válido. ¿Sí? Si nosotros queremos el primero, el segundo y el tercero, cuarto, quinto valor, podemos clavar comas en el medio para poder llegar hasta eso. ¿Sí? Utiliza la sintaxis de estructuración para intercambiar los valores de A y B para que A reciba el valor almacenado en B y B reciba el valor almacenado en A. ¿Sí? Cambia solo el código bajo esta línea. What? El valor de A debe ser C después del intercambio. Ok, bueno, vamos a hacer let B y A igual A y B. El valor de A debe ser 6. B. Ah, no, para. A y B igual A y B. Me mareé. O sea, está casi seguro de que esto lo podemos hacer así. B y A. Ahí va. Bueno, podemos usar la estructuración para asignar variables y lo único que hice acá es decirle, bueno, me voy a quedar con estos valores, ¿sí? Y los voy a hacer intercambiando, ¿sí? Esto es crear un array nuevo y acá es simplemente hacer refactoring. Si bien parece lo mismo, no son lo mismo. Esto es un array nuevo, esto es asignación por destructoring, ¿sí? Jamás en mi vida hice esto, ¿sí? No me parece tan útil como para que se coma en la cabeza. ¿Qué ejemplos reales se te ocurren para practicar todo esto de estructuración, rest parameter y demás? Se me hace re útil, lo estudio y en el momento lo entiendo, pero en el laburo no me encuentro con situaciones reales donde usarlo y se me olvida. Bueno, en el caso de React, generalmente usamos mucho destructuring en lo que son props o cosas así. Podés intentar de trabajar haciendo una aplicación que tenga una estructura de datos como nesteado, o sea, donde hay objetos con arrays adentro de objetos con arrays, ¿sí? Y posiblemente cuando quieras empezar a acceder a esos parámetros, tengas que empezar a hacer destructuring. Creo que entendí que intercambiaste los valores. Sí, básicamente usé destructuring, creando un array nuevo y reasignando los valores.
Claro, bueno, esto es lo que veíamos recién de clavar las comas. Bien, bueno, vamos a seguir con este. Utiliza la sintaxis de estructuración con el parámetro res para reasignar elementos de un arreglo. Ok, bien. El resultado es similar a array prototype slice, como se muestra a continuación. O sea, podemos decirle que de este array, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A valga 1, B valga 2 y AR va a valer un array que es 3, 4, 5, 7. ¿Sí? Las variables A y B toman el primer valor. ¿Sí? Esto es básicamente lo que acabamos de ver. ¿Sí? Es combinar un poco los conocimientos que acabamos de ver. ¿Sí? Y se utiliza la sintaxis de estructuración con el parámetro rest para realizar un slice eficaz de tal manera que AR sea un subarreglo del arreglo original source con los dos primeros elementos omitidos. O sea, nosotros queremos que la función remove first two nos devuelva el array original, pero sí los primeros dos elementos. Entonces nos dice, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, me voy a guardar en la variable A el primer elemento, en la variable B el segundo elemento, y el resto me los voy a guardar en A, ¿sí? Haciéndole el spread. Entonces de esta manera me olvidé de los primeros dos parámetros y me guardé todo el resto, o sea, todos los que vienen después del 1 y 2, en un array nuevo. Ejecutamos las pruebas y esto pasa correctamente. No sé si es la manera que más me gusta definir variables que no voy a usar para eliminar propiedades, pero está bueno entender cómo funciona. ¿Sí? Eso lo puedes usar en Bubble Sorting. Jamás hice un Bubble Sort en mi vida. Entonces, ¿qué nivel de JavaScript es necesario para comenzar a aprender React? La respuesta siempre te pido mil disculpas, sí, no hay problemas. No tengo la respuesta de oro. Para mí es cuando estás aprendiendo JavaScript y orgánicamente aprendes map, filter y reduce. Cuando te desenvolves bien con map, filter y reduce, me parece que estás totalmente en posición de aprender React. ¿Sí? Porque son cosas que capaz no reduce, pero sí cómo funciona, está muy bueno entenderlo. Entonces, map y filter son cosas que usas muchísimo en React. Entonces, entenderlo hace que si vos llegaste ahí, posiblemente ya tenés todos los conocimientos previos para entender cómo más o menos funciona React. No para entenderlo perfectamente, pero para entender más o menos de qué viene la cosa. ¿Sí? Y asincronismo, sí, asincronismo para React, para cualquier cosa les va a servir muchísimo. ¿Qué, maestro? ¿Todo bien, Claudio y Rowen? Bien, bueno, seguimos. Utiliza sintaxis de desestructuración para pasar un objeto como parámetro de función. En algunos casos se puede desestructurar el objeto en un propio argumento de función. ¿Sí? Esto lo hacemos mucho en React con las props. Por ejemplo, esto se llamaría props y nosotros en vez de querer hacer props.name, props.age o de tener que hacerlo en otra línea, querríamos directamente hacerlo en el parámetro que nos llega. Entonces podemos hacer así, metiéndole llaves y asignando en variables todas las propiedades que queremos. ¿Sí? Entonces acá, en vez de stats, podemos recibir max y min. ¿Sí? Perdón, mi cerebro necesita que esto sea minimax. Entonces acá sacamos stats y esto funciona de la misma manera. ¿Sí? Esto lo usamos muchísimazo en React. ¿Sí? Así que, nada, cosa importante para entender. Como las props de las promesas, no entendí la pregunta. Sé poco de eso. Está bien, después capaz nos dice un poco. Las famosas props, sí, las famosas props. ¿Qué están estudiando? Estamos haciendo la certificación de FreeCode. Una nueva característica de S6, amo esto, que es lo que decía antes, es la plantilla literal, que falopa algunos de los nombres que usan. Este es un tipo especial de cadena que facilita la creación de cadenas complejas. ¿Sí? Esto traducido es la solución de la gente que necesita hacer strings multilíneas. ¿Sí? Las plantillas literales te permiten crear cadenas multilínea y usar características de interpolación para crearlas. Fíjate el código abajo. Entonces nosotros podemos poner estas comillas invertidas. ¿Sí? Podemos hacer string multilíneas o string de una línea sin ningún problema. Y en el momento en el que nosotros queremos meter JavaScript ahí adentro porque queremos evaluar o reemplazar con el nombre de alguna variable, simplemente ponemos pesos llaves
y todo lo que tengamos ahí adentro se va a reemplazar por la evaluación que devuelva esta instancia, esta sintaxis. Entonces acá la consola mostrará hello, my name is soy de Hasbro y I am 56 years old. Tienen dos líneas diferentes. ¿Sí? No les voy a volver locos leyéndoles todo esto, pero básicamente es crear strings con muchas facilidades, ¿sí? Reemplazando el contenido de lo que tenemos dentro de peso llaves por una evaluación de JavaScript. ¿Sí? Usa la sintaxis de plantilla literal con comillas invertidas para crear un arreglo de cadenas de elemento lista, o sea, un LI. El texto de cada elemento de lista debe ser uno de los elementos del arreglo de la propiedad failure en el objeto result y tener un atributo class con la... bueno, ¿algo más querés? O sea, tenemos que hacer la representación de un string de un LI, donde interpolamos el valor que tiene que estar dentro del LI con el valor de las variables. ¿Sí? Entonces, para crear un arreglo de cadena de elementos lista, ok, con los valores de failure en result. O sea que nosotros le estamos pasando result failure, o sea que acá ya podemos hacer destructoring. Y bueno, lo necesitamos. Y acá tenemos que hacer array.map. Total map ya lo aprendimos. Y acá tenemos cada ítem. Y vamos a volver. Template literals. Y sería un LI que abre y cierra. Que tiene una class que tiene comillas dobles. Tiene text warning. Y adentro del LI tiene peso llave el valor del ítem. ¿Sí? Esto lo podemos ver ahí. Bien. Si le doy a ejecutar, esto pasa correctamente. ¿Sí? O sea, failure items va a valer un array donde cada uno de los elementos, si yo tenía en este caso no bar, bar on top y line break, va a ser una representación de string de un LI con la clase text warning y acá adentro el contenido de la variable. Bien. Excelente. A ver si quedó alguna pregunta o algo. Gonzi, ¿recomendás el patrón de DATS para Redux? No lo usé una sola vez, no me gustó mucho, pero no uso Redux actualmente como para decirte cuál es la que se usa. ¿Cómo se llamaba eso en inglés? Template literals. Tienen la intención de hacer free codecamp, pero por lejos que es 1000 veces mejor hacerlo siguiéndote. Gonzi, sos un genio. ¿Tenés pensado hacer el React también o solo el de JS? Muchas gracias. No creo hacer el de React. Recomiendo otros recursos para aprender React. Recomiendo, si ustedes están en esa, el Screamba de React. ¿Sí? En realidad el primero que recomiendo siempre es el de Beginner Guide. De Beginner Guide to React. De Kenzie Dots, que está gratuito en Exec. Lo voy a pasar acá en chat porque siempre me lo piden. Y el de Screamba. Learn React. ¿Sí? Que lo que tiene de copado Screamba es que es súper interactivo. La verdad es muy bueno. Y nunca se pierdan la beta de la documentación nueva de React. Gente, es asombrosa. ¿Sí? O sea, miren este proyecto. Tengo reciente Lifting the State Up, que es el levantar el estado de la documentación de React. Si vamos a la documentación actual de React y vemos esto, tenemos class components, tenemos this, tenemos un montón de cosas en un artículo que realmente es importantísimo cuando hacemos React. Y está súper desactualizado. ¿Sí? No tenemos nada de hooks, tenemos contenido muy viejo. Ahora, venimos a la beta y tenemos ejemplos que nosotros podemos modificar, que podemos usar. Tenemos explicaciones más concisas. Tenemos imágenes que nos explican las cosas. Tenemos un challenge acá abajo de todo. Si ponerle queremos ver algo más, podemos ver Show Details si tiene una explicación más en detalle. Tenemos estos challenges, tipo dos challenges, uno de sync inputs y uno de filtering a list, que los podemos hacer directamente acá. La documentación nueva de React es una bestialidad. ¿Sí? Así que no se la pierdan. ¿Cómo llegamos a esto? No tengo ni idea. Vamos a seguir. Ojo al piojo que tiene espadita. Muy bien, Coco. Ponce, hace un tiempo que estoy con React y hay cosas de JS Vanilla que hace mucho no ficho onda método del DOM. ¿Tendría que repasar de vez en cuando?
Yo creo que los únicos métodos del document es query selector y no lo uso nunca. ¿Sí? Usá las cosas cuando las necesites. Si no las necesites, deja que tu cerebro haga el garbage collector. Bien. ¿Es posible declarar variables con sus nombres establecidos en base al contenido de otras variables o arrays? ¿Es posible declarar variables con sus nombres establecidos en base al contenido de otras variables? No entendí, se me trabó el cerebro. El de React de FSC enseña con class component malísimo. Bueno, otro motivo para hacer los otros dos que le pasé. Sí, está desactualizado. En React no es necesario usar template literal, ¿verdad? Se usa un montón. O sea, por lo menos yo lo uso un montón. Entonces, actualmente soy Dev React Junior. ¿Recomendás que siga especializándome en React o que me oriente más al full stack para conseguir trabajo? Depende de lo que quieras. Yo nunca me orienté a full stack, solamente aprendí algunas cositas de full stack, pero siempre me interesó trabajar como React Frontend Developer y eso es lo que seguí haciendo. ¿Recomendás el curso Backend de FreeCodeCamp? No lo hice. Hola, Onsi, ¿cómo va? ¿Qué es lo que podés recomendar para aprender JS a la hora de soltarse con la lógica, dominarlo mejor, de cara a implementarlo en React? Practicar ejercicios como los de CodeWars, ¿sí? Vayan a CodeWars, bueno, inicien sesión, o a HackerRank, ¿sí? O vayan a LeetCode, o a todas estas páginas en las que pueden practicar ejercicios algorítmicos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Escribe declaraciones concisas de objetos literales usando la abreviatura apropiada. Yo leo estos títulos y no tengo ni la más mínima idea de qué vamos a leer, gente. S6 añade un buen soporte para definir fácilmente objetos literales. Considera el siguiente código. GetMousePosition y nos devuelve... Ah, ok, sí, ahí entendí. GetMousePosition es una función simple que devuelve un objeto que contiene dos propiedades. Sí, o sea, esto nos devuelve un objeto con X e Y. S6 proporciona el azúcar sintáctico para eliminar la redundancia de tener que escribir X dos puntos X. ¿Sí? O sea, esto es lo que veníamos haciendo en S5. Puedes simplemente escribir X una vez y se convertirá en X dos puntos X. O algo equivalente de la nada. Aquí está la misma función de arriba escrita para usar esta nueva sintaxis. O sea que cuando nosotros hacemos, ¿sí?, X sin declarar tipo X dos puntos X, va a buscar en el scope la variable con el mismo nombre y le va a asignar su valor. ¿Sí? Entonces, yendo a esto, no necesitamos, ¿sí?, ni name, ni age, ni gender. Así que venimos acá, lo reemplazamos y esto sigue funcionando de la misma manera. Pero para simplificarlo un poco más, sabemos que todo lo que nosotros devolvemos en una sola línea, en una arrow function, se devuelve de manera implícita. ¿Sí? Entonces, si yo quiero devolver este objeto, ¿podría hacer esto? Así. ¿Podría hacer esto? Control C. No, no podría hacerlo porque no entiende que esto es un objeto, sino que yo le puse las llaves y piensa que lo que quiero devolver es, o sea, quiero ejecutar estos tres statements. Entonces, ¿cómo puedo decirle que esto es un objeto? Pues le meto unos paréntesis y ahora sí entiende qué es lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Que es más o menos como lo estaba haciendo acá. ¿Sí? Bien. Sheamus. Te dejo mi caso a ver qué opinas. Desarrollo hace casi 4 años, facultad, laburo hace 2 y aprendí React con Material UI. Después de casi un año y medio me di cuenta que sabía re poco HTML y CSS. ¿Cuál debería ser el equilibrio entre librerías y aprender lo que hacen las librerías? Claramente ya aprendí, pero tu respuesta le puede servir a alguien. Mi recomendación es que aprendan las cosas y las librerías, ¿sí? Y usen las librerías cuando pueden lograr lo mismo que lograrían las librerías. O sea, vamos al caso de Bootstrap, que imagino que es una librería que conocen varias personas, ¿sí? Está todo bien con que usen Bootstrap, ¿sí? Pero no usen Bootstrap si ustedes no saben hacer, no le digo todo lo que hace Bootstrap, ¿sí? Pero si no saben hacer los estilos que hace Bootstrap, no los usen, ¿sí? Porque el día que tengan que hacer estilos sin Bootstrap, se van a querer pegar un tiro en el pie, ¿sí? Así que aprendan los fundamentals, aprendan cómo se logran las cosas que hacen las librerías y úsenlas simplemente porque les ahorra tiempo, no porque no las saben hacer sin las librerías. ¿Sí? ¿Desde cuándo está en español FreeCodeCamp? Los primeros 2 módulos creo que están solamente. Entonces me di cuenta que me gusta escribir los requisitos de una web. ¿Cómo se llama eso? Quiero hacer una web que contenga ese contenido. No sé, me suena tipo Product Designer o algo así. Quedan chetos esos neones noventeros, Ya, gracias, Nacho. Está.
Me di cuenta en la entrevista que me preguntaba cosas re básicas y yo no lo sabía. ¿Vos sabés la cantidad de cosas mal que contesté de introductorias en cosas en entrevistas? Muy mal. No es que no lo sepa, pero da flojerillas es a lo puro. Sí, obvio, por eso. Está bien que lo sepan y que solamente lo usen cuando sea necesario. ¿Sí? Yo uso un montón de chakra y no escribo los estilos a mano. Pero si los tengo que escribir, posiblemente los pueda hacer. Bien, seguimos. Escribe funciones breves y declarativas con S6. Al definir funciones dentro de objetos en S5, tenemos que utilizar la palabra clave expansion de la siguiente manera. O sea, si queremos hacer una propiedad que sea una función. Con S6 puedes eliminar la palabra clave function y los dos puntos al definir funciones en objetos. ¿Sí? O sea que simplemente le ponemos el nombre de la función, paréntesis, paréntesis, ¿sí? Y eso sigue funcionando de la misma manera. O sea, venimos acá, le sacamos esto, le sacamos esto, y ya funciona, ¿no? Bien. También otra cosa que pueden hacer, si no es que lo tengan que hacer así, pero para que sepan que existe, podemos definir esto como una raw function, no en este caso específicamente porque estamos usando this y esto seguramente va a fallar, ¿sí? Pero también pueden hacer esto, ¿sí? Esto falla porque this en una raw function no es lo que nosotros esperaríamos que sea, ¿sí? Pero bueno, dado lo que hace el ejercicio, podemos declarar una función de esta manera dentro de un objeto. Bien. Usa sintaxis de clases para definir una función constructor. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que se agregaron en S6 que antes no teníamos eran las clases. ¿Sí? Debemos notar que la sintaxis class es solo sintaxis y no una implementación completa basada en clases de un paradigma orientado a objetos. O sea, lo que nos quiere decir acá es que esto, si ustedes vienen de otros lenguajes, es simplemente magia que mete JavaScript para que esto se escriba como una clase, pero no es una clase per se como en otros lenguajes. ¿Sí? Así que nada, cosas para tener en cuenta. En S5 normalmente definimos una función constructor y usamos la clave new para instanciar un objeto, como sería acá. La sintaxis class simplemente reemplaza la creación de función constructor, ¿sí? Y hace básicamente lo mismo acá. La gente de la comunidad generalmente está como orientada para el lado de React. Si no están haciendo React con clases, esto no lo van a usar mucho, pero está bueno saber cómo funciona para algunas utilidades o algunas funciones o cosas que ustedes pueden intentar de crear por su cuenta. Pero si su idea es ser the best React developers en el mundo, no le den mucha bola. Deben tenerse en cuenta que las palabras claves class declaran una nueva función a la cual se añade bla 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 bla. Bueno, vamos a pasarlo. Y dice que tenemos que crear una nueva clase de vegetable class. Vegetable. Vegetable. ¿Sí? Que cuando lo haga, cree en this, o sea, en el valor de la instancia que nos devuelve, la propiedad name siendo el parámetro que nosotros le pasamos. Así que hacemos constructor, recibimos el name y lo que hacemos es this.name igual name. ¿Sí? Entonces esto, dado mis pocos conocimientos de clase, bien, debería funcionar sin problema. ¿Sí? O sea, lo que nosotros vamos a poder acceder acá como cuando hacemos new, esto nos devuelve una nueva instancia de vegetable en carro. ¿Sí? Todas las propiedades que vamos a poder acceder acá son las que van a estar definidas en this. Por eso cuando nosotros asignamos este valor a this.name, después lo podemos acceder desde el valor que nos queda en la instancia. ¿Sí? Bien. Utiliza getters, accesores, y setters, mutadores, para controlar el acceso a un objeto. Esto está bueno, no lo usamos habitualmente, ¿sí? O sea, sepan que existe, pero no se vuelvan muy locos. Está bueno, se puede usar no solamente con clases, sino que también se puede usar con objetos. Puedes obtener los valores de un objeto y establecer el valor de una propiedad dentro de un objeto. Estas operaciones clásicamente se llaman getters y setters. Las funciones getters están destinadas a simplemente devolver un valor y el valor de la variable privada de un objeto a un usuario sin que el usuario acceda directamente a la variable privada. Esto es como... Bueno, mi perro se volvió loco. Esto significa que nosotros podemos tener una propiedad, ponerle author o writer, ¿sí? Y podemos hacer que el usuario pueda acceder como novel.writer
o setear novel.writer, pero en realidad no setear los valores internos de nuestra clase. ¿Sí? Es como tener un poco más de control sobre qué cosas puede acceder o tocar el usuario de la clase original. ¿Sí? Entonces lo que hace acá es, tenemos propiedades prefixeadas con un guión bajo, ¿sí? Donde nos guardamos el autor que nosotros queremos mantener, ¿sí? En este book, ¿sí? Y cuando el usuario hace, tenemos esta función writer prefixeada con un get, ¿sí? Cuando el usuario haga acá novel.writer, se va a ejecutar esta función y le va a devolver al usuario el valor que devuelve esta función. Y con el set, cuando alguien haga novel.writer igual, ¿sí? Lo que va a hacer el set va a recibir este valor, en el caso new author, se va a ejecutar toda esta función, ¿sí? Y va a setear, o sea, va a ejecutar el código que nosotros tenemos acá adentro. Volta Seikatsu, muchísimas gracias por... Conocimiento siguiendo tu filosofía de más proyecto menos curso, pude aprender un montón, también sumar al portafolio. Bien ahí, muchísimas gracias y me alegro que haya servido. Así que nada, muchísimas gracias. Entonces nada, esta sintaxis nos permite esto de poder acceder, ¿sí? A hacer diferentes cosas en el momento que un usuario quiere escribir o leer una variable. ¿Sí? Vamos a venir acá y vamos a suponer que quiere setear una clase de thermostat, ¿sí? Que en el constructor tiene la temperatura, ¿sí? Y la setea en temperature, this.temperature igual temperature, que yo me la quiero guardar en este valor temperature, en este valor temporal. Y cuando haga un get, ¿sí? Vamos a ver, uy, todo esto tengo que hacer. O sea, me lo guarda en Fahrenheit y cuando lo lee tengo que devolverlo en coso. Oh, qué paja. Thermostat debe ser una clase con el método constructor definido. Vamos a ejecutar a ver qué me falta. Cuando se crea una instancia con el valor de Fahrenheit, Thermostat debe establecer la temperatura temperature. Entonces tengo que chequear todo esto. Qué paja. Entonces tengo que verificar a ver si el valor es tanto. Qué bajón. ¿Y cómo seteo si es Fahrenheit o no? O sea, siempre va a ser Fahrenheit y lo tengo que volver en Celsius. A ver. Entonces, si yo hago un get de temperature, vamos a retornar this punto y ahora vamos a hacer la conversión. Temperature. Y cuando... está bien. Y cuando hacen el set, o sea, cuando quieren hacer el set de temperature, lo que voy a tener que hacer es setear a this temperature el valor que me pasen, el nuevo value, pero lo voy a convertir de Celsius a Fahrenheit. Entonces, esto va a funcionar, pero no me va a pasar todos los tests. Dice, cuando se crea una instancia con valor Fahrenheit, Thermostat debe valer la temperatura correcta. ¿Sí? Entonces, acá tengo esta cuenta y recuerda que Celsius es igual a 5 a la 9 por el valor de Fahrenheit 32. Entonces, en el get, ¿sí? Tengo que devolver tipo esto, porque lo tengo que volver en Celsius. Y esto es this.temperature. Y después el otro, si quiero el valor en Celsius, tengo que decirle que this temperature es el value con esta cuenta, ¿no? Bien. Yo no puedo creer que hice algo matemático acá. Sin return, los setters son void, ¿no? Claro, acá en para lo que es el set, no necesito el return. Claro, porque solamente ejecutan una función. Bien. Entonces ahora esto funciona sin problemas. A ver qué preguntas quedan. Me pego un mareo cuando hablan de React y la referencia con el this. Es más sencillo armar el objeto. Claro, o sea, si no están trabajando con Class Components en React, olvídense del this y olvídense de ver Class Components, a menos que entren a una empresa a la que dice, bueno, acá trabajamos con código legacy y tienen que aprender esto. Si no, olvídense de esos problemas. ¿Sí?
Getter y setter muy Java, ¿no? No sé Java, así que capaz que sí. No hago un objeto en Java sin getter y setter hace años. Se ve que es algo normal. Lo que estás haciendo ahí sería dependency injection, ¿puede ser? No tengo ni idea. Capaz que sí, capaz que no. Se sabe cómo es la cosa. Al ser solo Syntactic Sugar para los prototipos no hay problema con que en un proyecto se usen puras clases. O sea, o tiene el mismo problema de rendimiento que las clases Java. Es solo Syntactic Sugar, así que va a ser lo mismo que si estuvieses creando objetos. No creo que haya alguna diferencia importante a nivel de cosas. O sea, las clases tienen algunos problemas a la hora de compilar. No se pueden minificar de la misma manera tan fácil como si fueran funciones. Es un poco también de por qué React se fue de las clases a algo como funciones. La explicación de todo esto habla un poco de eso, pero no creo que sea un problema escribir clases. Y como dice Matías, getter setter son una práctica común en OOP, al igual que todas las clases, o sea que se usa en Java, pero también en Ruby, C Sharp. ¿Sí? O sea, son maneras de escribir las cosas. Había mucha gente de JavaScript que venía del palo de OOP, entonces querían darle la posibilidad de tener estas clases para sentirse un poco más a gusto. Bien. Crea un módulo para scripts. Esto está copado, para que lo vean. En sus inicios JavaScript comenzó desempeñando, también es un poco esto de que hablábamos antes con los problemas de que se nos sobreescribían las variables. En sus inicios JavaScript comenzó desempeñando un pequeño rol cuando la web estaba mayormente hecha en HTML. Hoy JavaScript se ha vuelto gigante y algunos sitios web están casi completamente construidos en JavaScript. Con la finalidad de hacer JavaScript más modular, limpio y mantenible, S6 introdujo una manera de compartir código fácilmente entre archivos JavaScript. Sí, como decíamos antes, no era tan fácil decir, bueno, yo tengo 2 o 3 archivos JS en mi aplicación, en mi página, y yo quiero compartir cosas. ¿Cómo era la manera de compartir cosas? No hagan esto en sus casas. Crear variables globales y accederlas de los diferentes archivos. ¿Sí? Esto implica exportar partes de un archivo para usar en uno o más archivos e importar las partes que necesitamos donde las necesites. Para aprovechar esta funcionalidad, necesitas crear un script en tu documento HTML con un type de module. A continuación te presentamos un ejemplo. O sea, esto que estamos viendo acá es HTML y nosotros pegamos acá el script y muy importante la parte de type module donde le decimos que el archivo que queremos cargar es filename.js. Al estar estableciendo que esto es de tipo module, ¿sí? Nosotros vamos a poder usar todas estas sintaxis a las que estamos acostumbrados con import, export y ese tipo de cosas para poder compartir estas variables, estos scopes y estos módulos a lo largo de diferentes archivos. Antes eso no era posible, no se podía, ¿sí? Y ustedes no saben la gracia que tienen por vivir en un momento en el que se puede, ¿sí? Agrega un script tipo module en el documento HTML y así en el archivo index.js. Le damos a ejecutar y excelente, ya tenemos esto. Utiliza la exportación para compartir un bloque de código. Imagina un archivo llamado mathfunctions que convierte varias funciones relacionadas con operaciones matemáticas. Uno de ellos se almacena en una variable add que toma dos números y devuelve su suma. O sea, un archivo que devuelve funciones como add, sum y todo eso. Entonces la manera de exportarlos es poder agarrar y decirle acá, che, yo quiero esta constante y la quiero exportar. Yo quiero esta otra constante y la quiero exportar. ¿Sí? De esta manera lo hacemos inline, lo hacemos por cada constante. O la otra opción es definir un export a nivel final, donde decimos cuáles son las variables que nosotros podemos o queremos exportar. Y en este caso, si lo hacemos abajo, no es necesario que las exportemos en línea. Esto ya es una cuestión de gustos de cada uno, por lo menos para lo que es named export. ¿Sí? Entonces son diferentes maneras de exportar el contenido que tenemos en un archivo. Ejecutamos las pruebas y esto pasa sin ningún problema. Y ahora que nosotros exportamos esas funciones desde un archivo, necesitamos poder importarlas en otra. ¿Sí? Entonces, teníamos estos métodos uppercase string y lowercase string y queremos que lowercase string nos devuelva word en minúscula. ¿Sí? Y lo tenemos en un archivo que acá se llama string functions.js. Entonces, ¿cómo lo importamos? Usando la palabra clave import
Y entre llaves hacemos destructoring de cuáles son los métodos que queremos importar. En este caso es uppercase string y lowercase string. Y le decimos desde dónde, desde from y la ruta al archivo. ¿Sí? En este caso es string functions.js. Si corro esto, funciona correctamente, entonces de esta manera ya exportando e importando funciones, tenemos acceso, ¿sí?, a usarlas desde otro archivo. ¿Sí? Y con esto llegamos al 76% y me parece que estamos en situación de ir cortando. Hoy creo que tenemos más sorteos de los habituales y déjenme chequear, ¿sí?, antes de hablar cosas incoherentes, a ver si tenemos lo que yo quería ver. A ver, hoy abrí. Uy, abrí una que no tenía que abrir. Le voy a poner. Ahí va. Ah, justo ahí me está escribiendo. Bueno, nada. Después voy a chequear esto. Vamos a empezar con las cosas. Vamos a empezar con los sorteos que tenemos habituales, que son el de Talently y el de IndieBuild. Y mientras pasa eso, yo me voy a fijar a ver si tenemos la respuesta de Platzi. Porque a partir o de hoy o del próximo stream, vamos a estar sorteando cuentas de Platzi por meses. ¿Sí? Tipo un mes o 2 meses. Y bueno, con eso van a poder hacer cursitos de Platzi. ¿Sí? A ver las preguntas que tenían. ¿En tu canal tienes video de TS? Tengo algún que otro video de TypeScript. React usa más Functional Components y eso reemplazó a Class. Sí, el hecho de que se haya incorporado hooks hace que no podamos usar hooks con Class Components y solamente con Functional Components, así que toda la idea migra un poquito a eso. A ver qué otras cosas quedaron. ¿Es re largo este bootcamp? Sí, es bastante largo. Eso es lo que hace Browserify. En su momento Browserify hacía esto, tipo pasar módulos de Node.js a que se puedan usar en el browser mientras que los módulos estos no usen funcionalidades core de Node.js que no estén disponibles. No, a ver no entiendo la relación de HTML con los getters y setters. El uso de métodos para cambiar atributos en objetos setter y para darle se usa en OOP. Es una forma de mantener el encapsulamiento de los objetos. No entendí si era una pregunta o estás explicando a alguien. Sí, es larguísimo esto. ¿Tiene que ir con el JS obligatoriamente? Creo que no. Creo que es opcional. Por defecto te toma el JS. Ya hace así casi un mes que estoy con TypeScript y posta que ni quieres volver a JS. Same. Te vamos a decir que quiero hacer un sitio web personal tipo portfolio o cosas así, pero no se me ocurre nada del contenido. Tipo sería como mi experiencia y mi stage, pero no sé qué más sumarle. Fíjate los portfolios de otras personas y fíjate, obviamente no el contenido porque tiene que ser tuyo, pero fíjate qué otras cosas tienen que vos le podrías sumar. El perfume, sí, todavía no vi el contrato del perfume, lo tengo que ver. ¿El primer parte de este curso está en YouTube? Sí, está en YouTube. Yo hice los primeros 3 cursos en Next.js en el Platzi Day, bien ahí. O si me estoy preparando para 2 entrevistas con empresas UK para puestos junior. Esto es una estampita. Puedes hablarme por Twitter, te la mando. Bien, pregunta tonta. ¿Qué tiene? ¿Hay diferencia entre los archivos JS y JSX? O sea, generalmente son las herramientas como crear React o Bit van a entender cualquiera de esas dos extensiones y van a poder compilar tipo lo que vos tengas en un archivo.js o .jsx, lo van a poder compilar y lo van a poder mostrar de manera correcta. Generalmente es cómo vos configurás el editor para que te muestre sintaxis diferentes en cada uno. Creo que si te consulto algo en Exi podrías. Hay algo como Before Interactive, pero para que ya deje cargado imágenes, por ejemplo, si cambias de page y no esperar que carguen, después háblame por coso y lo vemos más en detalle.